ya tenemos a todos nuestros invitados en nuestro estudio. Vamos a descubrir, inclusive aquí una servidora, la escultura existencial, y la vamos a descubrir de una manera pues muy diferente a lo que estamos muy acostumbrados, porque tenemos una autora de un libro extraordinario que tenemos aquí delante, a Mari Carmen Huertas Valle, que ya le damos la bienvenida y los muy buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días, Azu. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy ilusionada y con muchas ganas de comenzar. Y anteriormente les comentaba que iba a ser algo muy curioso y distinto, porque tenemos, además, en nuestro estudio, además de Mari Carmen Huertas, tenemos a más personas que han contribuido a que esto ya sea una realidad. Es un libro, pero además de una manera muy diferente. ¿Por qué estas colaboraciones, Mari Carmen? Bueno, pues al principio tenía el proyecto medio maquetado, con la idea del proyecto, y bueno, pues se me ocurrió decir, bueno, pues es verdad que tengo que darle formato a este proyecto, ¿no? Y que quería un formato no tradicional, quería un formato que fuera especial porque, claro, el libro pues tiene texto, tiene escultura, tiene bocetos. Entonces no sabía si era un libro, si era un catálogo, si era, no sé, un mutante. Y bueno, pues fui a buscar a una persona a ver si encontraba una persona que tuviera también esa inquietud de darle otro formato, ¿no? Entonces me encontré a Paco y estuvimos hablando y bueno, pues la verdad que conseguimos darle un formato distinto, dejando un libro muy, muy limpio, muy visual, que era justo lo que estaba buscando, ¿no? Donde al abrir la página se viera la idea, pero no casi lo que decimos, sino lo que la persona al abrirlo lo siente. Siente que, bueno, que ahí hay algo. Que yo considero que es mucho más difícil. Ella dice que no, pero para mí es mucho más difícil. Vamos, si le parece, Mari Carmen, a saludar al resto de invitados, porque es una aventura muy bonita y un resultado fabuloso. Le damos la bienvenida a Paco Limiñana. Bienvenido, Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, perfecto. Un placer el tenerle con nosotros y vamos a saludar al resto de invitados y así cada uno nos va contando, bueno, pues su experiencia y cómo van conociendo a Mari Carmen y cuál es cada uno su origen. Junto a Paco saludamos a Manuela Irene Fernández. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerla también con nosotros. Y por último, le damos la bienvenida a Esteban Martínez. Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, Azul. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy bien, encantado en familia. Bueno, pues aquí estoy muy a gusto. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes residen en Torrevieja, pero no son de allí. ¿Cómo se conocen entre todos? Bueno, yo llevo desde el 2011 allí en Torrevieja y bueno, a Manoli en concreto me apunté a la escuela de idiomas intentando aprender inglés y demás por tener pues un aprendizaje más, ¿no? Y esa inquietud. Y al principio pues no, pues hablamos siempre de cosas de inglés y cosas así, ¿no? Y al final fuimos metiéndonos un poco en el mundo espiritual, de hacer yoga, de hacer otros tipos de actividades y fuimos haciendo más vínculo. O sea, que una cosa... Y luego cuando llegó el proyecto, cuando se lo presenté, pues le dije que hacía falta promocionarlo y digo, bueno, pues a ver si me ayudas a hacer alguna entrevista, alguna cosa, y se dio cuenta de que le gustaba mucho también ese mundo visual y ahí hemos vuelto a conectar, o sea que distinta de una cosa que no tenía nada que ver al final pues estamos intentando pues aprender a hacer vídeos y hacer cosas, ¿no? Antes de saber, Manoli, cómo va esa promoción de algo tan bonito, a mí me gustaría saber, Paco, cuando Mari Carmen se pone en contacto contigo, te presenta, bueno, pues lo que ella no sabe muy bien qué formato darle, ¿cuál es tu primera impresión? La primera impresión era pues que era un proyecto apasionante, era un proyecto muy bonito, donde partíamos de una exposición que se realizó hace prácticamente 20 años. Disponíamos de material gráfico muy abundante, pero no de demasiada calidad. Eran fotografías casuales, no se habían hecho en un estudio, ni se habían hecho con la intención de luego utilizarlas a posteriori. Y entonces suponía un reto el conseguir plasmar todas aquellas imágenes, las ideas que tenía Carmen en esa exposición y que tuvieran un resultado visual como el que ella quería.
Claro, porque Carmen está haciendo fotografías de, bueno, pues de todo su hacer diario, cuando está haciendo esas esculturas, y va sacando fotografías, pero sin ningún fin. Sí, solamente de documentar un poco a lo mejor el proceso o si a lo mejor lo quería llevar a alguna exposición entonces y tal, pues tener alguna foto para poder presentarlo. Y sobre todo, pues también, sobre todo el proceso. Porque siempre me ha gustado observar los procesos, ¿no? Porque cuando tienes documentación del proceso, puedes ir rectificando y evolucionar ese mismo proyecto. Paco, ¿y cómo continúa, bueno, pues esta aventura en particular para ti? Pues en principio a mí me encuentra Carmen, o sea, no es ella la que me encuentra a mí. Yo trabajaba para una empresa en Torrevieja que no aceptó llevar el proyecto adelante por considerarlo antieconómico y muy dificultoso, y entonces, bueno, pues llegamos al acuerdo de hacerlo pues fuera de horas de trabajo. Y desde el primer momento es un proyecto absorbente. Las ideas de Carmen, los conceptos, todo el contenido que tienen las esculturas, poder plasmarlo en papel, pues resultaba muy difícil. Y precisamente por eso era un reto, porque no era algo fácil. Pero hemos trabajado codo con codo todo el tiempo. Se han hecho infinidad de pruebas, hemos cambiado formatos, hemos dado 1 año y medio dándole vueltas al tema, hemos manejado más de 2.200 archivos y bueno, con Carmen es fácil trabajar porque realmente te da total libertad para que tú hagas tu trabajo como a ti te parece, y en ese sentido muy bien. Ha sido a lo mejor donde más nos hemos complicado, ha sido a la hora de estructurar el libro formalmente, más que visualmente, el orden de los capítulos, cómo íbamos a distribuir las partes, pero por lo demás, trabajar con Carmen ha sido muy fácil. Ha sido muy difícil el proyecto, pero muy bien. ¿Y cómo llega Esteban a este proyecto? ¿Cómo se va uniendo a este gran equipo? Bueno, pues fue a través de Manoli, que bueno, yo para comentar que doy clases particulares de piano, de acordeón, entonces resulta que a través de las clases particulares yo conocí a Manoli, clases particulares de acordeón. Ella me fue presentando su círculo de amistades, y entre el círculo de amistades estaba Carmen. Y bueno, pues enseguida conectamos y realmente, pues 3/4 de lo mismo de lo que ha dicho Paco, por no decir igual. O sea, Carmen es una persona que ilusiona, que tiene tal caudal de energía a la hora y de pasión a la hora de hacer las cosas, que me llevó para adelante. Y el proyecto realmente a mí, pues desde el primer momento, pues para mí también fue un reto. Sí, máxime que estaba así, la verdad que estaba en un mal momento personal. Entonces yo creía que no podía trabajar en esas condiciones, y ella, con su fuerza, realmente me enseñó que podía hacerlo. Y lo hice, y el resultado, pues yo no sé si va a gustar más o va a gustar menos, pero para mí lo más importante es que he podido hacerlo, y para mí lo más importante es eso, terminarlo y decir, bueno, esto es mío, realmente. Y entonces eso es lo que me realiza. Que guste más o menos, hombre, a nadie le gusta una patada en el estómago a las 4 de la mañana, ¿sabes? Pero a todo el mundo le gusta una palmadita en la espalda. Pero vamos, que lo fundamental es que me pude demostrar que podía hacerlo. Pero ¿cómo la música en tu profesión, cómo ha podido aportar al libro de Carmen? ¿Cómo ha sido? Pues es que la propuesta fue que le dije, mira, yo tengo este último capítulo, el último capítulo se titula Alma de Mujer. Entonces yo dije, bueno, el último capítulo, digamos, es ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué se ha dado esta forma? ¿Por qué se ha hecho este proyecto, ¿no? Digo, y al final era eso, para encontrar mi alma, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo estoy viendo el libro, pero me hace falta algo más. Quiero, tú que eres músico, quiero esto que es visual, vamos a trabajar juntos en otro lenguaje, en tu lenguaje visual y yo en el lenguaje, digamos, el 3D, ¿no? La dimensión. Entonces digamos que estábamos trabajando en lo mismo con distinto lenguaje, uno visual y otro. O sea, yo le decía, a mí me gustaría que fuera así, así, así.
Y yo se lo explicaba, digamos, en material. Esto sería como si fuera el mar que no sé qué y de pronto llega una ola y tal. Y él cogía y hacía pum, 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 pum. Y lo escribía en su lenguaje, que es el musical. Y era fascinante porque yo le veía trabajar y decía, ¿cómo es posible que este hombre que le diga esto, esto y esto, de pronto, con su lenguaje, lo haga realidad y salga? Mira, se me ponían los pelos de punta. Decía, es maravilloso. ¿Cómo cooperar con alguien trabajando en lo mismo, con la misma pasión, con la misma sensibilidad? En su lenguaje ha salido esa música y en el libro pues tiene otro formato. O sea que al final el cooperar es maravilloso. Qué bonito. A la hora de promocionar, no se promociona en sí un libro a secas. ¿Cómo ha sido esta parte tan complicada para ti a la hora de promocionar algo tan diferente? Pues es también lo mismo, ¿no? De cuando estaba Carmen haciendo el proyecto del libro, pues claro, es lo que quería, ya no solo tenerlo en formato libro, sino también, pues eso, darlo a conocer. Y a mí pues me propuso, dice, ¿qué te parece si quieres hacerme las entrevistas? Y dije, bueno, la verdad que ha sido también un poco como han dicho Paco y Esteban. Yo también estaba, que esto fue el año pasado cuando empezamos, más o menos ahora hace un año, estaba también en un momento de mi vida bastante malo y la verdad que el participar con Carmen en este proyecto pues también me dio mucho ánimo porque, claro, era algo también nuevo que yo pues no conocíamos, lo de hacer entrevistas, cómo hacer las preguntas, cómo hacer las respuestas, cómo colocarnos, cómo grabar, cómo no sé qué, cómo ponernos, cómo maquillarnos, pintarnos, que era todo experiencias nuevas, pero entonces fue todo tan divertido porque tuvimos que hacer muchos ensayos de las preguntas, de las respuestas, muchas grabaciones de ver cómo ponemos, cómo no, de muchas tomas falsas, con lo cual fueron muchas risas, de todo, entonces claro, todo eso también pues nos iba dando ánimo, ¿no? Esos ratos de risa y luego ver las tomas falsas y todo eso. Entonces fue súper divertido. Pero luego una vez hecho, cuando pues ya empezamos un poco a coger más manejo de esto y de ir grabando y viéndonos. Entonces, pues mira, esto nos ponemos aquí. Entonces ha sido todo también así una evolución y no sé, el participar en todo esto. Y a mí también lo que también me ha ayudado y me ha llegado mucho es a la hora de hacer las entrevistas, pues tanto las preguntas que yo le hacía y las respuestas que era todo que también me ha ayudado mucho pues a mí, en mi proceso. Entonces es por eso que el libro es un todo. O sea, ya no solo ha sido esa nueva experiencia de hacer esto de las entrevistas, que luego pues yo me encanta porque me he visto súper bien y me gusta, pero luego todas esas cosas de las preguntas, las respuestas, todo también, cómo me ha llegado, cómo me ha ayudado. Y cada vez que vuelvo a verlo y que leo el libro, que vuelvo a ver las entrevistas, siempre hay algo nuevo que me ayuda, que me sirve, que me estimula, que me hace otra vez entrar ahí un poco en mí. Entonces ha sido muy bueno. Y lo que decía Carmen, nosotras nos conocimos eso hace 5 años. Y la verdad que desde que empezamos con esto, pues ha sido muy bonito. Y luego ya, ahora que estamos todos juntos, ¿no? Que cada uno aportamos también, porque ahora ya va siendo todo como más en grupo, ¿no? Que ya nos juntamos todos, pues mira, pues hacemos esto, ¿y qué te parece tal? Entonces está siendo súper positivo, muy bueno, muy enriquecedor y estimulante. Mucho, sí, mucho. ¿Cómo podríamos describir lo que encontramos dentro? La escultura de Mari Carmen, ¿cómo es? Bueno, pues en principio la primera parte, digamos, que es donde vengo, pues hacía cerámica, hacía tal, entonces hacía escultura, digamos, pero pues de estudio al natural, pues a lo mejor también conceptual. Digamos que me metía más en la materia, en la técnica, en los volúmenes, en los espacios, todo eso, ¿no? Iba investigando más, pero luego me fui dando cuenta de que, bueno, que la escultura tenía que tener algo como su propia vida, ¿no? Como su propio sentido. Y me fui alejando un poco de lo que es la materia, que iba detrás de la materia, ¿no? Entonces, por eso cuando digo escultura existencial o esencia humana, también hay un pequeño texto donde digo que pues la esencia humana no me quiero quedar en la mera representación de un cuerpo, ¿no? Sino lo que significa, lo que son las personas, lo que sufren, lo que viven, ¿no? Ahí es, o sea, el cuerpo sí porque lo tienes que ver, ¿no? Porque estamos en esta dimensión y tal, pero quiero que vayas más allá.
Quiero que esa postura, ese texto y ese boceto te esté diciendo lo que esa persona, en qué estado está. En qué estado está emocional, en qué estado está de desarrollo espiritual, en qué... Algo más. O sea, no solamente es que te quedes con una escultura, qué bonita, qué colores. No, obsérvala. ¿Qué te dice? ¿Qué te hace sentir? Entonces es un poco que es un libro que engaña en cierto modo, porque si lo quieres ver, si lo ves con tranquilidad, si lo ves... Porque en cada capítulo, si tú estás viviendo un capítulo, lo sientes de otra manera. Si en uno de los procesos, por ejemplo, si has pasado una depresión o estás mal, ves levanta, lo entiendes. Porque dices, claro, eso es lo que tengo que hacer. No me puedo quedar en esta postura, no me puedo quedar tirando la toalla, no. Tengo que irme levantando para ver la vida desde otra perspectiva. Porque es más de lo que me está pasando a mí. No me puedo quedar enganchada en un nudo emocional. No, hay más cosas. Entonces, cada escultura, digamos, o cada cosa, si lo quieres ver, hay contenido. Carmen, ¿es un poco trocitos de tu vida? Sí, la parte central, bueno, realmente sí, porque la primera es un poco la trayectoria, luego la parte central sí, es un poco el proceso de que fui pasando. Y era dentro del dolor, dentro de cuando uno está sin fuerzas, pues ver cómo lo puedo superar. Y mi lenguaje era visual, y dije, pues a través de este lenguaje. Entonces, por eso, en lo que es introversión, son partes de procesos que yo quería superar, que no me quería quedar atascada. Por eso hay esculturas, pues está el abrazo, están las familias, hay conceptos que yo quería desarrollar y quería soltar, o por lo menos soltar la parte negativa, ¿no? Y limpiar ese concepto para que quedara más nítido y poder superarlo y evolucionar. ¿Es un proyecto vivo? ¿Es un proyecto que estamos aquí hablándole, pero que no tiene un punto y final? Creo que es un punto y coma o un punto y aparte. Es un proyecto vivo, ¿no? Sí, es un proyecto vivo. De hecho, estamos ahora intentando hacer, si quieres que te lo explique, Paco, se está intentando hacer una exposición, se está haciendo montajes en virtual. Bueno, la parte técnica mejor te lo explica él. Lo que estamos haciendo realmente es que el contenido del libro, poder presentarlo en otros formatos, sobre otros soportes, de manera que tengan pues otro punto de vista, hacer una presentación que sea pues como un recorrido, que una persona pueda, igual que leemos el libro, entrar en un espacio y estar viendo pues cada momento que se refleja en el libro, verlo pues en una pared, una presentación. Estamos haciendo un proyecto un poquito complejo, queremos que vaya acompañado de audiovisuales, de material impreso también, que un catálogo de exposición que a nivel de lo que se hace habitualmente, que es colgar cuadros en la pared, pues que sea totalmente distinto. Vamos a usar distintos soportes, distintas técnicas para dar a conocer el libro también, que también sirva como un medio de promoción del libro, pero esa es la idea que estamos haciendo, que podamos transportarla, trasladarla a distintos escenarios y que la gente participe de otra forma, verlo en otro tamaño, que se pueda sumergir dentro del libro. Cuando vemos una obra de arte, un cuadro, hay muchísimas veces que todos los ojos no miran lo mismo, aunque estemos mirando el mismo cuadro. Me da la impresión que el ver y el estar disfrutando de este libro nos va a pasar lo mismo, ¿puede ser? Sí, según en el estado que estés, pues vas a percibir unas cosas u otras. Yo, de hecho, el otro día que estaba con Paco, estaba hojeando mi propio libro y seguía viendo cosas. Y decía, pues mira, esto qué interesante. Y decía, por favor, si lo he escrito yo. Y todavía sigo viendo cosas. ¿Sabes? Porque según cómo estés, claro, si estás más tranquilo, si estás más alterado, de pronto lo ves y es como que te llega otra información. Y dices, uy, qué curioso, oye, parece que tiene vida. ¿Qué es lo más bonito que nos va a transmitir en cuanto a la música del libro? En cuanto a la música es el concepto. El concepto del libro, creo, y es el que he intentado plasmar, ¿no? Dijéramos, la idea del renacer, como un poco como el ave fénix, que renace de las cenizas. Pues un poco así. De hecho, cuando Carmen me intentó ayudar mediante un vídeo para que me hiciera una idea de por dónde iba, recuerdo perfectamente que me trajiste un vídeo de un pollito naciendo. Sí. Un pollito que estaba pues luchando
por romper la cáscara. Sí. Y la idea de la lucha por querer salir de una situación o por querer transmutarla, y al final el pollo se libera, ¿no? Y entonces de ahí surgió El despertar del alma, que es el título de la obra que he compuesto, que acompaña. Y yo creo que iba al hilo de eso, sobre todo el principio musicalmente, quería transmitir esa pequeña lucha. No es ni buena ni mala, es un poquito como más unos compases ahí como de más repetitivos, más como el pollito percutiendo contra la cáscara, ¿no? Y luego ya al final logra salir, y entonces cuando sale es como más luminoso, más abierto, con más matices, no tan seco y repetitivo, ¿no? Qué bonito. ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado este proyecto? Pues el libro sí lleva, yo creo que... Es que el libro se sacó primero en este formato, en el formato grande, y luego se hizo un formato más pequeño para poderlo vender o distribuir desde Amazon. Pero el primero yo creo que ha sido este verano cuando lo hemos recibido. Sí. Y luego el de Amazon sí que lleva más meses. También está hecho en varios idiomas. Está en portugués y está en inglés. Está en ebook, en los dos idiomas. Entonces ha ido saliendo paulatinamente. Porque dijimos, bueno, esto no se puede hacer. ¿Cómo lo distribuimos? Bueno, pues lo sacamos a través de Amazon. Vale, pues lo sacamos a través de ahí. ¿Y por qué no lo hacemos en inglés? Bueno, pues vamos a hacerlo en inglés. ¿Y por qué no en portugués? Pues también en portugués. Así que a Paco le volvía loco. Espérate, que lo vamos a sacar también. Y la verdad que se ha ido, digamos, durante este año, pues irlo sacando en distintos formatos y en distintos idiomas. ¿Es complicado? El proceso de edición, por ejemplo, cuando no tienes... ¿Y costoso? Yo al principio lo estuve moviendo a través de editoriales y demás. Al final no hubo manera. Entonces dije, pues lo hago yo. La inconsciencia, claro. Y dije, bueno, pues no puede ser tan difícil, ¿no? Y me puse a investigar, pues claro, tienes que registrarlo, luego que si el código de barras, que si tal, que si el depósito legal, que no sé qué. Y claro, te metes, tienes que empezar a rellenar cosas. Luego, pues el mundo de los formatos para meterlo en Amazon. Pues, la verdad que al principio uno se volvía loco diciendo, ¿para qué me he metido yo en esto? ¿En qué momento? Pero según lo vas avanzando, pues el aprender algo nuevo siempre cuesta al principio, pero luego te nutre, porque dices, oye, pues qué interesante, ¿no? Y sobre todo, poder hacerlo sin medios, porque todo esto se está haciendo prácticamente sin medios. Entonces, sin medios económicos, pero con muchos medios, digamos, de ilusión, de apoyo, de mucha gente y de mucho cariño. Entonces, claro, pues hay veces que dices, no, el dinero es importante. Sí, es importante. Claro que sí. Por eso estamos buscando promotores y tal para llevarlo a cabo, porque luego hace falta, hay unos gastos y hay una serie de cosas, ¿no? Pero para arrancar, yo creo que hay que tener ilusión, pasión y mucho cariño y mucho apoyo por las personas que están alrededor. Paco, menudo listón te acaba de poner, ¿eh? Muy discretamente. Pero ya estoy acostumbrado con ella, ¿eh? De dónde empezamos, casi siempre lo sabemos, dónde terminamos, eso está por ver todavía. Pero sí, pero con muchísimas ganas, mucha ilusión. Es un proyecto realmente muy bonito y a nivel personal a mí me está aportando muchísimo a la relación que tenemos entre nosotros. Hemos creado un grupo muy fuerte y comprometido con un proyecto, y eso te ayuda. Ya empezamos a tener otro tipo de inquietudes, y todo esto nos está ayudando a crecer a todos, sin duda. Y a mí profesionalmente, por supuesto, me está ayudando muchísimo. Para mí ha sido un orgullo el hacer este tipo de trabajo y comprobar que el resultado pues ha gustado, porque para mí era un misterio. O sea, yo he pasado de maquetar catálogos de electrodomésticos o de hacer cartas de restaurante a meterme en un proyecto en el que ha habido que leer mucho antes para saber cómo enfocarlo y que fuera un libro armonioso, que visualmente fuera agradable. Y la verdad es que todo lo que me ha aportado ha sido positivo. No puedo pensar en nada que ni siquiera el exceso de horas de trabajo lo puedo considerar negativo, todo lo contrario. ¿Dónde podemos hacernos con un ejemplar, Carmen? Pues hice una página web que es valletrazos.com, o sea, www.valletrazos.com. También tengo Facebook y bueno, pues ahí hay un enlace
que se puede vender a través de Amazon, lo que es el formato que es 21x21, que es el que nos permite. El grande, pues si conseguimos promocionarlo y sacar todo este proyecto adelante, vamos a intentar hacerlo en su tamaño real, con su textura y con su calidad real, que claro, hay mucha diferencia. Pero bueno, pues cuando tengamos impresos los otros, pues ya diremos a ver cómo. El normal en ebook en los 3 idiomas y demás se puede hacer a través de Amazon. Es meterte en Amazon, ponerme al Carmen Huertas Valle y ahí saldrá este libro, los ebook y luego el posterior, que es Aprendiendo a ser humano. Y otro libro que he editado que se llama Joselín, que lo escribió mi padre y antes de fallecer no le dio tiempo a hacer nada. Y dije, bueno, pues ya que estoy, pues también edito el de mi padre. Y es su biografía y bueno, también a mí me ha movido mucho. Y en esos momentos que lo estaba también con Joselín, que también la ha maquetado, yo también estaba muy revuelta y gracias a ellos, a Esteban, a Paco y a Manoli, también me han sostenido, porque yo había veces que decía, ay Dios mío, yo no puedo ya con tanta emoción, con tanto, ¿sabes? Y ellos también me han apoyado mucho en todo este proceso, no solamente con este libro, sino con el otro y sin ellos pues hubiese sido más complejo y con ellos ha sido muy divertido. Pues os agradezco muchísimo a los 4 que hayáis estado en este tiempo de radio, pero le tengo que preguntar a Manoli qué le ha parecido la entrevista, o si se me ha quedado algo en el tintero. ¿Qué opinas? ¿Qué te voy a decir a ti, que tú eres una profesional? No, pero ¿se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero que tú consideres? A mí lo que sí me gustaría decir, que yo creo que es un poco el denominador común que gracias a Carmen ha conseguido en todos nosotros, es despertarnos la ilusión. Es como eso, esa chispa para tener más ganas de vivir y de ser felices y de tirar para adelante. Esa ilusión que nos ha transmitido a todos. Y yo creo que, si me permitís, es algo que se va a transmitir cuando una lea el libro. Sí, además lo que decía ella antes, es verdad que según en el momento que estés, te va a ir transmitiendo una cosa. ¿Sabes? Lo que te comentaba antes, que yo en cada pregunta y respuesta me llegaba, pero incluso ayer que estábamos en mi casa, ayer noche, la imagen que sale en la portada, que se levanta, a mí me ha hecho irme otra vez a historias mías de la niñez y entonces me está removiendo otra vez. O sea, es cada vez que lo ves, según cómo estés, te va a llevar, y yo creo que es un libro que a todas las personas que lo vean y que lo lean, y puede ser un montón de veces, que no solo con verla una vez vas a tenerlo ya todo. Cada vez que lo ves, que ves una de las figuras, de lo que escribe, todo te va a ir, según como tú estés, así lo vas a recepcionar. O sea que es un libro muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Un placer. De verdad, enhorabuena. A ti, muchas gracias. Y toda la suerte del mundo en un proyecto tan vivo. Y bueno, seguiremos hablando de él. Un placer, gracias. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.